Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 1 al versículo 7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Muy bien. Vamos a estudiar entonces esta doctrina de la purificación, ya que aunque implícitamente se menciona en muchos sermones, muchas veces no la tenemos bien delineada, bien definida, porque el tema que sobresale es la salvación, la principal obra que realizó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en las múltiples funciones y tareas que cumplió el Señor Jesús aquí en la tierra, como restaurar la doctrina, pasar a un pueblo de la ley a la gracia, sanar a los enfermos, hacer señales, milagros, confirmar la existencia de Dios. Su obra principal, su obra central que realizó es la salvación de la humanidad. Como dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero tan importante es la doctrina de la purificación como la doctrina de la salvación, porque ambas doctrinas nos revelan cómo es que podemos librarnos de aquello que condena al hombre, aquello que pierde el alma del hombre. Sabemos que lo que va a mandar a la humanidad al infierno, los va a condenar en eterna separación con Dios, son los pecados. Pero no es suficiente recibir a Jesucristo como Salvador para que Él nos perdone de nuestros pecados, porque durante el camino o el caminar cristiano vamos a seguir pecando. Si el Señor solamente hubiera logrado la salvación dando su vida en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, y ahí hubiera concluido todo, ¿qué sucedería en el caminar? Cometeríamos los mismos pecados, quizás más, quizás menos, pero aquellos pecados del pasado que no nos mandaron al infierno, ahora los pecados que cometemos como cristianos nos mandarían al infierno, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no solo logró la salvación de nuestras almas, no solo logró el perdón de nuestros pecados, sino también logró la purificación de nuestros pecados. ¿Alaban a Cristo? Rara vez tenemos esta visión sobre estos dos beneficios logrados en la cruz: salvación y purificación. Pero es interesante que cuando encontramos una doctrina, cuando encontramos una luz sobresaliente sobre una enseñanza bíblica, es interesante que podemos corroborar dicha verdad en la sombra. Esto es en el Antiguo Testamento, donde Pablo nos explica aquí en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros. La ley estaba siendo una sombra, un reflejo de lo que a futuro vendría sobre la iglesia. Sabemos que el Señor, por las sombras, sabemos que el Señor no podría aceptar que ningún ser humano diera su vida por otro ser humano, porque el requisito para que alguien entregara su vida en salvación por otra persona es que aquel que iba a redimir, a tomar el lugar del pecador, tenía que ser un ser perfecto. Así lo dice la Biblia, así lo dice, el Nuevo Testamento, y así lo venía diciendo la sombra. Es por eso que todos aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento, todo lo que se sacrificaba demandaba que el animal fuera perfecto. Y es por eso que no podemos aceptar que María sea nuestra Redentora. Porque aunque ella tuviera la intención de salvarnos, sabemos que María no fue perfecta. Sabemos que todos los santos, incluyendo los hombres más grandes que han existido, como Pablo, Moisés, Elías, ninguno de ellos fue perfecto. Mucho menos hoy en día es su santidad el Papa. Con todo el amor y respeto que se le pueda tener al Papa, que es el líder espiritual de los católicos en todo el mundo, es un ser lleno de errores, de imperfecciones, de fallas y pecados, y por tanto, aunque el Papa entregara su vida por nosotros, él no podría salvarnos, porque los requisitos desde el Antiguo Testamento es que la redención tendría que ser por medio de un ser perfecto. Muy bien, vamos entonces a tomar una figura de las diferentes figuras que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar una figura que nos demuestra que se tiene que lograr salvación junto con purificación. Repitan, salvación y purificación se lograron ambas por un solo sacrificio en la cruz. De los diferentes tipos o sombras que tenemos, vamos a tomar Números capítulo 19. Y la iglesia le da la gloria a Jesucristo. ¿Alaban a Dios? Pero para ayuda de aquellos hermanos que tienen pocos años con nosotros y que no han entendido a estas alturas lo que es la sombra del Nuevo Testamento o la sombra de la gracia, vamos solamente a recordar de una manera muy corta y muy breve. ¿A qué nos referimos cuando estamos mencionando que la Biblia o el Antiguo Testamento hace sombra a los bienes venideros? Hace muchos años yo daba mucha doctrina sobre esto. Amén. Quizás algunos de los hermanos que tienen años aquí recuerden estos temas, ya tiene tiempo que no profundizamos, pero ¿alguien quiere recordarnos qué es la sombra? Ahí mi hermano Adán. Es un reflejo de algo que está por venir, en este caso, de lo que usted se está refiriendo, que a base de la mayoría de detalles nos anticipa la llegada de algo, de un suceso. Esa parte última es todavía más exacta, de una manera muy cortita. Es un acontecimiento, una sombra, es un acontecimiento que anticipa un suceso. Un acontecimiento que anticipa un suceso. La muerte de los corderos en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaron cientos de miles de corderos, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón, estaban anticipando la muerte de un solo cordero. Entonces, aquellos corderitos sacrificados por los sacerdotes levita estaban haciendo sombra al Cordero de Dios. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dichos sacrificios estaban haciendo sombra, estaban anticipando un solo sacrificio que un día sería realizado en la cruz. Cada acontecimiento en la vida de Cristo fue anticipado. ¿De qué manera? Simbólicamente, en la vida y en los sucesos del Antiguo Testamento. Y dichos sucesos que anticipaban lo que Cristo iba a hacer, esos sucesos son los que bíblicamente llamamos sombra. Entonces, en el Antiguo Testamento se hizo sombra de su nacimiento, sombra de su niñez, sombra de su ministerio, sombra de su muerte, sombra de su resurrección, sombra de su
posición como juez. Todo lo que es la vida de Cristo, de inicio, hasta que Él termine en la eternidad como el esposo en la Nueva Jerusalén, todo eso fue anticipado por medio de las sombras. Las sombras nos están anticipando en el Antiguo Testamento. Claro, para nuestros días ya acontecieron esos sucesos. Bueno, no todos, pero la mayoría de ellos. Pero ahí están las sombras y por lo tanto con la sombra se confirma que una doctrina es correcta. ¿Entendimos? Amén. Tan importante es la purificación, porque si no fuera importante, bueno, yo ya soy salvo. ¿Y por qué soy salvo? Porque Cristo perdonó mis pecados. Pero si yo fui salvo en febrero, ¿ahora qué hago con los pecados de marzo y de junio y todos los... ¿Se imagina? A lo mejor a los 10 años después de haber sido salvo, si la purificación del Señor me dijera, ¿sabes qué? Te perdoné todos los de antes de que te salvara, pero ahora acumulaste más, así es que te me vas al infierno. Pero Dios cuidó ambas cosas. Dios cuidó mis pecados, cómo resolver mis pecados del pasado y cómo resolver mis pecados del presente. Por eso es un grave error pensar que una vez que nos bautizamos, porque muchos tienen ese pensamiento, que ya cuando uno se bautiza ya no va uno a pecar. Bueno fuera. Bueno fuera. Otros piensan que cuando pasa uno a la segunda etapa de la gracia, a la santificación, ya no va uno a pecar. Qué bueno fuera. Para Dios principalmente y después para nosotros. Pero el problema es que vamos a seguir lidiando con el pecado de aquí hasta que nos vayamos de este mundo. Porque aún bautizados con el Espíritu Santo tendremos uno que otro pecado, aunque no será pecado voluntario. Porque hay pecado voluntario y pecado involuntario. Y será mucho menos. ¿Ustedes creen que sea pecado mentir? ¿Y el profeta bautizado con el Espíritu Santo mintió? Lo acabamos de estudiar hace poco. Mintió. Entonces, no hay manera de que totalmente nos deshagamos del pecado hasta que el Señor nos dé otros cuerpos. Los cuerpos glorificados son cuerpos perfectos y esos no pecarán. Ahora dice Pablo, para que no nos vayamos a ir hasta el otro extremo, dice Pablo en Romanos 6, entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya no somos siervos del pecado. Hemos venido a ser libres y por lo tanto ahora que Dios ha conquistado nuestro corazón, nuestra lucha es contra el pecado. Resistirnos al pecado, tratar de que el pecado no gobierne nuestros miembros. Por lo tanto, va a vencernos en diferentes ocasiones el pecado. ¿Y cuál es la solución? Irnos al mundo otra vez. La doctrina de la purificación. Ahí está todo, hermanos. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Después de varios intentos de iniciar números 19, ahora sí vamos a números 19. Dice ahí en números 19, versículo 1, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Tenemos 4 cosas aquí que se demandan para el sacrificio. Tiene que ser una vaca alazana. El color alazán es un color muy cercano al color rojo, es como el color canela o como el color de la canela, que es el color más parecido a la sangre. Entonces, de entrada ahí hay una sombra, una representación. La sangre iba a ser el medio de redención para el hombre. Hebreos 9
Hebreos 9, 28, 26, sin derramamiento de sangre no hay purificación de pecados. Tiene que haber sangre, por eso la vaca tenía que ser alazana, una vaca de color rojizo. Usted encontrará que solo hay dos tipos de sacrificio de animales en las leyes del sacrificio ritual de los levitas. Esto está en Levítico capítulo 1 del 1 al 4, que es animales vacunos y animales ovejunos. ¿Qué eran dentro de los animales ovejunos? Los corderos, los cabritos, las ovejas, y de los vacunos estaba el toro, la vaca, el buey. Y aquí va a ser una vaca alazana, el rojo representando la sangre. Y la misma vaca tiene que ser perfecta. ¿Por qué? Porque lo imperfecto no puede redimir a lo imperfecto. Solo lo perfecto puede redimir a lo imperfecto. ¿Alaban a Dios? Usted no puede pagar una deuda si usted le debe al mismo a quien el otro le debe. Usted no puede llegar y decir, yo te pago en lugar de él, porque si usted también le debe, él le diría, págame tú primero a mí antes de que pagues por él. ¿Y quién podría pagarle a Dios por los demás si todos le debemos a Dios? Por lo tanto, quien iba a redimir tenía que ser perfecto. Y en la sombra, en la representación, por eso el animal se requería perfecto. Y para que fuera aprobado, para que fuera calificado como un animal adecuado para sacrificio, fuera oveja o vaca, los levitas hacían una revisión. Revisaban el animal. No tenía que estar cojo, no tenía que estar ciego, no tenía que estar enfermo, revisaban su piel y si el animal era perfecto, era el indicado para el sacrificio. Y luego menciona en el cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. No tenía que estar controlado, es lo que hace el yugo, sujetar a los animales y someterlos. Bueno, eso estaba representando la liberación de Cristo del yugo humano. Es por eso que Cristo nunca se sometió a nadie. Él dijo, he venido aquí a la tierra a hacer la voluntad del que me envió. ¿Alaban a Dios? Bien, aquí tenemos todo representando a aquel que iba a ser sacrificado. Todo de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro cuando fue Cristo examinado. En él no se halló falta, no se halló pecado. Cristo fue perfecto. Versículo 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. ¿Dónde iba a ser sacrificada? Fuera del campamento. Vamos a ver cómo en estos detalles tan pequeños, estas sombras son perfectas, su cumplimiento es exacto. Muy bien, sin cerrar Números 19, por favor vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Esa fue la razón por la cual Jesucristo fue sacrificado fuera de Jerusalén. Ustedes recuerdan que en el Vía Crucis toman al Señor desde lo que es el pretorio y se lo llevan hasta el monte de la calavera. Ellos ignoraban que estaban cumpliendo la profecía, pero Cristo no podía morir ni ser sacrificado dentro de Jerusalén, sino tenía que ser fuera de la puerta, porque la sombra así lo había anticipado. Cualquiera que no pone atención a estos detalles
o cualquiera que le dé igual todos estos asuntos, pues ya mátenlo aquí, total, se tiene que morir. Pero todo esto tiene representaciones que trascienden hacia el mundo espiritual, no solamente son meramente cumplimientos terrenos. Así es que el que sacara Eleazar a la vaca fuera del campamento, salía alrededor de las 12 tribus, se alejaba de donde estaban las 12 tribus de Israel y allá lejos sacrificaba la vaca. Estaba hablando de el Gólgota, el monte de la calavera donde Cristo fue crucificado. Muy bien, regresamos allá. Números 19, vamos a estar yendo y viniendo. Verso 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Siempre que usted encuentre esta práctica de rociar 7 veces, es una representación de que el sacrificio beneficiaría 7 edades o 7 periodos de tiempo, porque el número 7 siempre es aplicable a las 7 edades de la iglesia, hablando de que no cambiaría el modo de salvación durante las 7 edades. Sí cambiaría la forma en que Dios trata con su iglesia durante las 7 edades, porque Dios está tratando con nosotros diferente a como trató con la primera edad de Éfeso. Dios está tratando con nosotros diferente a los de la edad de Esmirna o Pérgamo. La forma en que Dios trata con su iglesia sí va cambiando, pero no el modo de salvación. La salvación en las 7 edades tendría que ser por medio del sacrificio de un cordero, y la iglesia se limpiaría durante las 7 edades por medio de la sangre de Cristo. ¿Alaban a Dios? Bendito el Señor por siempre. Si alguien dice, pero en la edad del oscurantismo, donde no había Biblias, donde se quemaron las Biblias y quemaron también a los que intentaban leer las Biblias, aún en esa edad tuvo que ser por medio de la sangre. De hecho, esa fue la causa de su martirio, su confesión en Jesús. El negar que ellos aceptaban la autoridad y la salvación de la Santa Iglesia Católica y agarrarse solamente del sacrificio de Jesús. Esa fue la razón de la muerte de los primeros mártires de la edad del oscurantismo. Muy bien, dice ahí en el versículo 4, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Hasta el versículo 4 se cumple lo que es el sacrificio y el logro de la salvación de la humanidad por medio del sacrificio de Cristo. Del versículo 4 concluye lo que es el tema de la salvación. Del verso 5 en adelante va a comenzar lo que es el tema de la purificación. Ya hasta ahí se concluye, porque el sacrificio de Cristo termina cuando Él derrama su sangre en la cruz. Ustedes recuerdan ahí en San Juan 19, las últimas palabras del Maestro fue: consumado es. ¿Qué estaba terminando ahí el Señor? La salvación. Todo ha sido terminado, no queda nada pendiente, no voy a regresar a dar un abono, no dejé algo firmado, no, todo queda terminado. Consumado es. Todo aquel que crea en el Hijo de Dios, San Juan 3:16, será salvo. O Romanos 10:9. Pero ahora Dios nos va a dibujar en el mismo sacrificio lo que es la purificación. Esto es para que una vez salvo, el caminar del cristiano esté asegurado para que él pueda resolver el problema de los pecados con los que va a lidiar más adelante. Versículo 5. Quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Hará quemar. Muy bien, ahí en el versículo 5 estamos encontrando los 3 días que el Señor estuvo muerto. Bueno, para ser más exacto,
uno de esos 3 días que estuvo el Señor muerto, porque ustedes recuerdan que después de su muerte, el Señor en espíritu desciende al infierno. Ahí está representado en ese quemar, en ese incendio de la vaca. Cuando se quema la vaca, ahí hay una traslación. Después de que Cristo entrega su vida para salvar a la humanidad, ahora tiene que bajar al infierno para tomar el lugar del pecador en el infierno, y sabemos que ahí está por la Biblia por lo menos un día. Bajó al Señor a los infiernos según 1 de Pedro capítulo 3, y por eso la vaca tenía que ser quemada. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos que ir a ese lugar. El Señor Jesús fue a ese lugar. Así es que después de levantar su cuerpo, ahora sí comienza la preparación para la doctrina de la purificación. Versículo 6. Vean la secuencia tan exacta. Qué tremendo es el Señor. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Qué tremendo. Aún la vaca muerta y quemada todavía servía. Todavía el Señor iba a usar aquella vaca que ya había sido sacrificada, ya había sido quemada, y ahora las cenizas iban a ser usadas para un agua de purificación. Iban a tomar aquellas cenizas, las juntaban, las ponían en un tazón y ahora las metían hasta el campamento. Llegaban al tabernáculo y tomaban agua de la fuente y vaciaban esas cenizas, y ahora esa vaca se convertía en un medio de purificación. Pero ya la habían deshecho. ¿Alaban a Dios? Siga los pasos de la muerte del Salvador. Una vez muerto y bajado al infierno, sube el Señor, y ahora el mismo Señor que se sacrificó se iba a convertir en agua de purificación. San Juan 7. Y me asombra, hermanos, me asombra porque como alguien tan santo, aún después de muerto, sigue siendo de bendición. Nosotros aún vivos o muertos seguimos dando latas. Nos morimos y ahora ¿dónde sacamos para enterrarlo? No estaría mal que adoptáramos la cultura egipcia. En el Egipto antiguo, déjeme hacer un paréntesis, en el Egipto antiguo, a los difuntos que habían dejado deudas, no les permitían a la familia enterrarlos hasta que las deudas fueran saldadas por la familia. Así es que mientras se les apestaba ahí el cuerpo, la ley no les permitía enterrar al difunto. Paguen sus deudas y después lo entierran. No nos quedaría mal una reforma de este tipo en las leyes, ¿verdad? Aunque claro, tendríamos un apestadero por donde quiera. Pero digo que algunos aún muertos siguen dando problemas, pero una persona santa, aún muerta, es una bendición. Vea usted que no solo es el caso de Jesús. ¿Qué sucedió con Eliseo cuando murió? Lo enterraron y luego por ahí cae un cadáver y revive nada más al tocar el cuerpo de Eliseo. ¿Alaban a Dios? Por eso si nos santificamos vamos a ser de bendición tanto vivos, y ahora que me muera, hasta muerto vas a ser de edificación. Bien, dice ahí en el versículo 37, San Juan
7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El mismo Cordero ahora se iba a convertir en agua viva, agua de purificación. Pero dice que todavía no, porque primero tenían que matar la vaca y después tenían que hacer las cenizas y luego tenían que recoger la ceniza, llevarla y mezclarla con el agua. No podían tener las dos cosas juntas, la vaca viva y el agua de purificación. Primero tenían que sacrificar a la vaca, luego quemarla y luego hacer el agua de purificación. Esto es acorde a San Juan 16, por favor. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Primero se tenía que ir el Señor, y entonces una vez que las cenizas ya están a la mano, ahora sí tienen a la mano la preparación, el material para preparar las aguas de purificación. Ustedes saben que esa agua viva regresó en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ahora el bautismo del Espíritu Santo vino a purificar. El Espíritu Santo no lava nuestros pecados. El sacrificio en la cruz es lo que lava nuestros pecados. Pero lo que purifica nuestros pecados, la purificación se da por medio del Espíritu Santo. Y esto es durante todo el proceso de la santificación. En ocasiones, cuando alguien comienza en la vida cristiana, surgen preguntas sobre el tema de los pecados, y algunas de estas preguntas son: si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, Él perdona mis pecados, ¿cómo los va a perdonar? Métete al agua, bautízate. Hechos 2:38, ahí nos dice que el que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados son perdonados. ¿Pero qué si vuelvo a pecar? ¿Me tengo que volver a bautizar? Interesante pregunta. Porque si el bautizar me perdona mis pecados, cada que peque me vuelvo a meter al agua. Son preguntas de los nuevos. Pero ya no es necesario porque tenemos un agua de purificación. El sacrificio perdonó mis pecados y el agua de purificación me mantiene limpio de mis pecados. Cada que yo cometo pecado, así como le pasaba a Israel, cuando ellos volvían a contaminarse, iban con el sacerdote, pero ya no iban con un animal para ser sacrificado, iban solamente a que se les vaciara el agua de la purificación. ¿Cada cuándo se sacrificaba el Cordero Pascual? Cada año. Cada 12 de Abib. Cada día 12 del mes de Nisan en hebreo, en griego el mes de Abib, se sacrificaba el cordero. Así es que ellos cada año llevaban un cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no quitaba el pecado, solo lo cubría. Pero durante todo ese año, ¿qué hacían? Ahí estaba el agua de purificación. Si ellos querían estar bien con Dios, iban con el sacerdote y se les vaciaba esa agua, símbolo de lo que tiene y espero que esté haciendo la iglesia del Señor. Que no tenemos que andar cargando con nuestros pecados, no tenemos por qué estar con remordimiento. Ay, hice esto, estoy mal.
Ayer ofendí a Dios, antier ofendí a mi familia. No tenemos por qué estar con eso. Ahí está el agua de purificación. Por eso dice el mensajero que la fe estuvo antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Por qué durante la ley? Porque de alguna manera tenían que ejercer algo de fe en esa agua. Hebreos 9. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ve ahí las cenizas. ¿Esas cenizas dónde se ponían? En el agua. Correcto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, les pregunto, iglesia, aquellas cenizas, aquella agua, ¿sí lo santificaba? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Ahí vamos a leerlos a ver si lo dice. Verso 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Sí dice que santifican? Bueno, por eso estamos seguros, porque ahí lo dice. No lo digo yo, lo dice Hebreos 9:13, dice en el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si ellos eran santificados por las cenizas de un animal, ¿por qué tienes entonces tú que caminar con dudas en tu mente? ¿Por qué tienes que caminar con tu corazón apachurrado cuando pecaste, si la sangre de Cristo tiene más poder que las cenizas de una vaca? Pero ellos ejercieron fe en la vaca. Y tú no puedes ejercer fe en Cristo. Tú no puedes ejercer fe en el sacrificio de Jesús y ahí andas arrastrando la cobija. Ando mal, hice esto. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en la obra de Jesús? La doctrina de la purificación es tan necesaria como la doctrina de la salvación para poder caminar con nuestras conciencias tranquilas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando. A ver, ¿quién va a seguir pecando? ¿Quién va a pecar mañana? Qué malos son ustedes. ¿Quién ya no quiere pecar? Ok. ¿Quién se va a esforzar por no pecar? ¿Y quién se va a mantener sin pecar? ¿Y si pecamos? Ahí está el agua de purificación, para ir otra vez y lavarnos, y limpiarnos. Es que Dios conoce nuestra debilidad, hermanos, y también sabe quién es nuestro acusador. El diablo no solo se complace en robarnos la salvación, cuando se roba cosas menores, él se deleita, lo disfruta cuando él se roba tu paz, cuando se roba tu confianza. Él se siente victorioso cuando te ve turbado, nervioso. Él ya tiene que festejar. Muchas veces el diablo se enfada al verte tú alegre y contento por el sacrificio, porque has logrado ver los beneficios del sacrificio de Cristo en tu vida. Por eso es que trata de tenerte siempre mal. Y con muchos lo logra. ¿Por qué? Porque les ha escondido el agua de purificación.
En el Antiguo Testamento fue lo mismo. Había muchos que no iban por esa agua. Ahí estaba. Aquella agua estaba al alcance de todos los israelitas. Y preferían caminar con su culpa, con su pecado, que ir a limpiarse para caminar libres y gozosos. Por eso hay muchas escrituras que nos motivan, nos alientan al gozo, a la adoración, a caminar en victoria con Cristo Jesús. Pero si no tenemos esa agua de purificación, ¿qué podemos festejar? De modo que festejemos nuestras derrotas. Pero nuestras derrotas, con el agua de purificación, se convierten en victoria. El confesar nuestros pecados bajo la sangre de Cristo y confiar que el Espíritu Santo nos limpia, entonces, sin importar qué grande haya sido la caída, el diablo perdió ese encuentro. Si Él vino y nos hizo caer y yo fui y me limpié en la sangre, al levantarme, entonces el Espíritu Santo, igual que un referí, le levanta la mano al cristiano y dice: el ganador es mi hijo. El perdedor es el diablo. Y ahí se va el diablo a la esquina otra vez, en la que sigue me nivelo. Y como el diablo nos tiene velados a este tema de la purificación, por eso hoy venimos y salimos arrastrando la cobija. Pónganse de pie, hermanos.